hermanos, amigas y amigos, que el Señor les bendiga mucho. Le damos gracias en este día al Padre Todopoderoso porque tenemos la oportunidad de compartir la palabra. Hay 329 personas y está la pastora Santiago Padilla también conectado con nosotros en primer lugar allí. Bueno, gracias por compartir con nosotros a la pastora y a cada uno de aquellos que han decidido compartirla conmigo. Y vamos a estar viendo en Mateo 24. Sí, acá tenemos que ver algo que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Dice, acá vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo que escucha dice amén. Cuando salió del templo Jesús y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Una de las cosas que tenemos que ver, que todo lo que dice el Señor, todo lo que ha dicho para nuestro bien, para ocuparnos de nuestra salvación, es como Él lo ha dicho. Y acá dice, bueno, ustedes ven estos edificios, ven el templo, ven un tremendo templo construido con muchos sacrificios seguramente, pero el Señor dijo, no va a quedar nada de eso, de ese templo. Entonces sigue acá en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y bueno, Dios ha puesto en mi corazón sobre esta palabra, y porque Dios pone a uno el tema que Dios quiere que uno hable, Dios pone la palabra, y bueno, es algo que tenemos que ver en cómo estamos en estos tiempos y qué estaba hablando el Señor. Y dice el Señor, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Casi siempre nos encontramos con personas que tienen en su mente el saber, el desear saber cuándo será la venida del Hijo de Dios. Y el mismo Señor acá está hablando. Y está diciendo, bueno, todas las cosas que van a acontecer. Dice, mirad que nadie los engañe. ¿Sí? Es un tiempo que yo, meditando en la palabra de Dios y viendo todo lo que está aconteciendo en la iglesia a través de las redes sociales y lo que se divulga,
Y podemos ver que tanto el mundo está totalmente perdido, destruido espiritualmente. Pero yo entiendo, el mundo es el mundo y el que quiere vivir en el mundo y como el mundo es su deseo. La palabra de Dios dice, el que quiera ser inmundo. Y cuando hablamos de inmundo, realmente hay personas que no pueden llegar a entender lo que el Señor quiere significar con inmundo. Estamos hablando de inmundicia de toda clase, personas influidas por seres espirituales que hacen toda clase de maldad e inmundicia. Pero dice la palabra que el que quiere ser inmundo, que sea más inmundo, lo dice la palabra de Dios. Pero el que esté limpio, límpiese más. Nosotros tenemos que ver que si estamos en la iglesia, si cada uno de aquellos que están conectados en este momento conmigo, su deseo es compartir la palabra de Dios, aprender sobre la palabra de Dios. Yo todo el tiempo tengo que estar aprendiendo sobre la palabra de Dios, porque es bueno tratar de dar un mensaje a aquellos que quieren aprender o entender algo de la palabra de Dios. Y bueno, si Dios ha buscado que predique el Evangelio, mejor que lo haga y que lo haga bien, porque el llamado es el llamado de Dios, es el llamado divino, y cada uno que lo tiene debe tomarlo en serio o seriamente, porque es un llamado divino. Hoy día podemos ver que, como dice acá el Señor, mirá que nadie os engañe. Pero yo veo que muchos están tratando de engañar a otros. Sí, no para beneficio del Evangelio, sino para beneficio personal. Ahora, quiero que entiendan esto. Estoy leyendo palabra de Dios. Y en esta palabra de Dios podemos ver que el mismo Señor está hablando y diciendo, mirá que nadie os engañe. Van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y dice que muchos van a ser engañados. Ahora, el ser engañado es algo que realmente debemos tener cuidado todos. Más allá de todo lo que podamos entender y aprender y tener la bendición de Dios, siempre puede haber algo que nos lleve a engaño en un momento sin darnos cuenta. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estamos en el momento justamente en que estamos viendo guerras y rumores de guerras mayores que la que hay en este momento. Dice, mirá bien, dice, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Está diciendo, ustedes no se turben porque es necesario que todo esto se produzca. Dice, pero aún no es el fin. Terminamos de pasar una pandemia, por lo menos estamos acá terminando en Argentina con eso, con esa pandemia, pero hay lugares que están comenzando de nuevo otra vez, no sé si la cuarta o quinta etapa. En esto
hay muchos que especulan si se vacunan o no se vacunan. Pero si las autoridades dicen que hay que vacunarse, hay que vacunarse. ¿Por qué? Porque Dios puso a las autoridades. Sí, unos pueden decir que es para una cosa, otros para otra. Pero si yo veo que el mal viene, de alguna forma tengo que estar preparado para ese mal. Así que, aún para viajar al extranjero, uno tiene que estar vacunado. Si no, uno no puede ir a predicar a ningún lugar si no está vacunado, tiene que estar preparado. Acá dice el Señor, van a suceder todas estas cosas, pero ustedes no se turben, ¿sí? O sea que tenemos que tenerlo allí enfrente, tenemos que ver lo que acontece, ver lo que hacen las personas, lo bueno y lo malo, tomar lo bueno, dejar lo malo, pero nosotros tenemos que seguir permaneciendo hasta que el Señor quiera y tenemos que seguir predicando la palabra hasta que Dios quiera. Y dice, bueno, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Eso lo estamos viendo en este momento. Y habrá pestes. Esto lo estamos viendo en este momento. Dice, y hambres. Lo estamos viendo en este momento. Con estas guerras se está produciendo en muchos lugares la escasez de gasolina para toda clase de uso, o los combustibles, y también se está produciendo la escasez de alimentos o de trigo. Y fíjense, donde se está desarrollando la guerra ahora, son tanto Rusia como Ucrania son productores de trigo. En el África las personas no producen nada y están padeciendo hambre y dependen de ese trigo y de ese alimento. Escaseaba, y cuánto más ahora. En Latinoamérica, gracias a Dios, Argentina, mi país, y Brasil son productores de trigo para todo el mundo. Hay pueblos que tendrán siembras de trigo, pero no para los demás, solamente para su pueblo. Pero gracias a Dios en esta bendita tierra. Se llama el país cerealero del mundo, Argentina, donde hay alimentos, cereales para todo el mundo. Gracias a Dios. Así que, y también es una tierra de paz. Ahora, nosotros de acá de Argentina vemos a los otros países, unos que padecen hambre. Acá sí también hay hambre, sí, acá hay hambre, hay necesidad, sí. No quiere decir que no la haya, sí. Hay hambre, hay pestes, ¿sí? También hay terremotos, ¿sí? Y dice, y hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿sí? Y todo esto será principio de dolores. Entiendo, porque lo que uno estudia, hemos pasado la primer peste, pero son 7. Y estamos pasando la primera. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea que el Señor dice, bueno, a Él en realidad está diciendo todo lo que va a pasar
pero pareciera que en cierta forma no es para él eso el problema. Él está diciendo, esto es principio de dolores. Lo dice el Señor, no lo digo yo. ¿Sí? Es su palabra en Mateo, ¿sí? 24, ¿sí? Como lo hemos leído. Y dice, ahora fíjense bien lo que dice el Señor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las personas, de todas las gentes, por causa de mi nombre. O sea que en esto que nos espera a nosotros, dice que nos van a tratar de atribular, van a tratar de hacer muchas cosas para que nos sintamos mal y también van a matarnos, dice. Y vamos a ser despreciados por todas las personas, dice, por causa del nombre. Él dice el Señor, por causa, ¿sí?, de mi nombre, por la causa de Cristo. O sea que estoy leyendo la palabra de Dios y estoy leyendo como que estuviera leyendo el periódico de hoy a la mañana o de mañana por la mañana cuando salga. Pareciera que fuera eso, ¿sí? Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Dice, muchos van a tropezar. ¿Por qué? Porque su fe va a decaer y se van a venir, van a perder su fe y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y fíjese bien lo que dice la palabra. Se van a levantar muchos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Dice que por la fe de muchos, el amor a Dios, el amor a Cristo, se va a enfriar. Dios bendiga a Roberto Pacheco, que está viendo el video. Roberto Pacheco, gracias por sus bendiciones. Roberto, gracias por compartir conmigo la palabra de Dios, lo más hermoso que pueda haber. Que Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Y dice la palabra más, y dice, porque se ha multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, fíjese bien, el amor, como digo yo, bueno, el amor del mundo, bueno, está bien si quieren que se agote el amor del mundo, pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que el amor y la fe de la iglesia debe permanecer y aumentar. ¿Pero qué dice acá? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está diciendo, muchos creyentes perderán la fe. Y yo lo puedo ver ahora en tiempos que yo le llamo, estamos viviendo tiempos de apostasía. Gente que han conocido a Cristo y terminan adorando dioses ajenos, dice la palabra. No adoran a Dios como debe ser, sino que a Dios adoran otras cosas o cosas que Dios creó. Ahora, fíjense bien ustedes lo que dice la palabra, porque siempre hay algunas personas que se encargan de predicar
una vez salvo, es salvo para siempre. Sí, pero ¿cuál es la condición? Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice un sacerdote? ¿Lo dice un pastor? ¿Lo dice un profeta? No, lo dice el Señor. Van a suceder muchas cosas. Muchas cosas van a enfriar tu fe, hermano y hermana, amigo y amiga. Muchas cosas te van a acontecer, te van a pasar y vas a creer que Dios no te ama. Pero el Señor dice, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué dice? Y entonces dice, vendrá el fin. ¿Sí? Fíjense todo lo que va a pasar. Quiero que sepan que dos acontecimientos van a haber antes de que venga el Señor. Primero que nada, está escrito en la palabra, se va a ver la apostasía. O sea que ya estamos en tiempo de apostasía. Y cada día se acrecenta más. ¿Sí? Estamos en tiempo de apostasía. Ese es el primer punto y la primera parte. Pero, ¿cuál es la otra parte que viene? Dios bendiga a Rocky Luciani. Es mi hijo que está en Estados Unidos predicando el Evangelio. Dios le bendiga, ¿sí? Dios le bendiga mucho a usted y a su familia. Y Dios bendiga su prédica desde allá de Virginia, de Estados Unidos. Bueno, entonces, como digo, va a suceder muchas cosas. Muchas cosas van a suceder. Dice, bueno, acá podemos ver el Evangelio del Reino. Dios bendiga a Rocío Flores. Dios la bendiga. Dios bendiga la bendiga a usted. Y Dios bendiga a toda su familia. Y gracias por compartir conmigo la palabra de Dios. Entonces dice, este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Qué significa? Gracias, José Luis Luciani. Dios le bendiga. Gracias. Dice, entonces, para testimonio a todas las naciones. Quiere decir que cada persona, porque esto se llama la justicia de Dios, cada persona debe escuchar el Evangelio. Y si no escucha el Evangelio, yo he hablado de las dispensaciones, está la dispensación de la conciencia, que viene después del pecado de Adán y Eva. Muchas personas tal vez no van a escuchar el Evangelio por X razón. Solo Dios lo sabe. Pero será justificado o será no aprobado por Dios por su conciencia, por lo que esa persona piense. Ya sea que piense mal o piense bien, Dios lo va a calificar para el reino de los cielos según su conciencia. Me alegro que le guste, que sea de bendición. Luciani, Dios le bendiga y que sea de bendición para usted y para todos aquellos que están escuchando. Ahora, fíjense bien, debe ser predicado el Evangelio a todas las naciones. Entonces, ¿qué dice? Entonces, después que haya sido predicado
el Evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Ahora, fíjense ustedes bien cómo Dios hace las cosas. Estamos en días en que a través de las redes sociales se pueden difundir un montón de cosas que son abominables a la presencia de Dios. Pero se está predicando el Evangelio también, que es para la gloria de Dios. Entonces cada persona tiene la oportunidad en este momento, a través de las redes sociales, de la televisión, de lo que tenga, puede ser bendecido, tomar la palabra de Dios o rechazarla. Eso queda en la conciencia de cada persona. Vamos a ver y continuar en otra parte del mismo capítulo. Vamos el mismo capítulo al versículo 26. Y fíjense lo que dice. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O sea que si te dicen, mira, Jesucristo está allí en el desierto, no salgan. O mirad, está en los aposentos, no lo crean, dice. Fíjense bien lo que dice la palabra. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Sabemos que donde hay un cuerpo en el desierto, en cualquier lugar, generalmente está hablando acá del desierto, se van a juntar las águilas para devorarlo. Tienen que saber que ese es un trabajo. Ellos serían los que se llaman basureros del desierto. Y dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Y vamos a continuar acá. A ver. Y vamos a ver acá en el mismo capítulo 24, 36, versículo 36. Fíjense, dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Porque al Señor le preguntaron los discípulos, bueno, estábamos leyendo que le preguntaron, ¿cuándo va a acontecer esto? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? Le preguntaban, ¿cuándo vas a venir otra vez por segunda vez? Estamos hablando de que Jesucristo viene otra vez. Ahora, fíjense bien, la hora le dice el mismo Señor, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo. ¿Quién lo sabe? Si no solo mi Padre. Ahora dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Una de las cosas que nosotros debemos entender, el Señor quiere significar qué acontecía en el tiempo de Noé, para que nosotros miremos en estos tiempos lo que está aconteciendo. Y el Señor está diciendo que comparemos los tiempos. Hoy día, todas las personas se preguntan, ¿cuándo viene el Señor?
Muchos dicen, como dice Pedro en la palabra, que muchos lo tienen por tardanza, pero la palabra dice que Jesucristo no viene porque se está tardando y tiene otros quehaceres, sino que la venida de nuestro Señor Jesucristo está siendo tardada para que muchos procedan al arrepentimiento. Porque hay muchas personas, como yo un día conocí el Evangelio, estaba perdido, era un inmoral, ¿sí? Como es inmoral todo el mundo en este momento es inmoral. Así un día vivía yo, y un día el Señor me llamó. Me dio tiempo que yo me arrepintiera y que yo fuera a los pies de Jesucristo para recibir salvación, primero que nada, y después darme la vida eterna, ¿sí? O sea, me hizo sentir que debía buscar un Salvador, ¿sí? El Espíritu Santo me guió, mandado por el poder de Dios, por el mismo Padre, me envió a los pies de Jesucristo a los pies de Jesucristo por medio del Espíritu Santo para que yo lo reconociera a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y eso es lo que está esperando ahora Jesucristo para volver. Está esperando, ¿sí?, que muchas personas que no conocen el Evangelio procedan al arrepentimiento, se arrepientan, que sientan lo que hemos sentido nosotros y que digan la verdad que yo debo recibir a Cristo si realmente quiero vivir una vida eterna con Dios. Debo recibir a Cristo en mi corazón como único y suficiente Salvador. No buscar otros salvadores que inventa el mundo, sino el único y suficiente Salvador, Jesucristo, que Dios lo dispuso así. Así que dice, bueno, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Tenemos que ver y comparar. Se va yendo el tiempo. Tenemos que ver y comparar. ¿Qué sucedía en los tiempos de Noé? En los tiempos de Noé, la gente se había pervertido totalmente. Y fíjense bien, si analizamos, podemos ver que ahí dice, y la vida del hombre será 120 años, cuando le dice a Noé que comenzara a hacer esa barca. ¿Por qué? Porque en 120 años que tardó en construir la barca, él estuvo predicando el Evangelio, o la palabra conocida en aquel tiempo. Estaba predicando lo que Dios le mandaba y ponía en su corazón que debía hacer. Era el único ser viviente, obediente en aquellos tiempos, en la humanidad que había en aquella época. Y él comenzó a hacer lo que Dios le mandó. Era tanta la manifestación del enemigo en cada vida, tanta degeneración en aquellos tiempos, que Dios decidió terminar con la humanidad que había hecho. Pero no lo quería hacer totalmente. Quería sacar lo bueno de allí y dejar lo malo. Fíjense bien que él le mandó a construir un arca, todo el mundo lo sabe. Y mientras él hacía la barca, predicaba, y cuando él trabajaba en la barca, la gente se burlaba de él, como muchos se burlan hoy día de los predicadores que dicen que Jesucristo viene otra vez. Muchos se ríen. Aún hay ya doctrinas
que se transforman en erróneas, comenzaron bien en la doctrina cristiana, pero ya están negando la venida de Cristo. Están negando la llenura del Espíritu Santo. Están negando tantas cosas. Y esa es la apostasía. En aquel tiempo nadie le importaba a Dios. Había un solo hombre que lo escuchaba a Dios. Y le dijo, bueno, Noé, comenzá a construir la barca, comenzá a predicar y decirles que yo voy a terminar con toda la humanidad. En aquel tiempo nadie conocía lo que era el diluvio o conocía la lluvia. Nadie la conocía. ¿Cómo se regaba la tierra? La tierra, salía un vapor de la tierra. Y ese vapor hacía que las plantas se regaran. Y así iban creciendo. O sea que el mismo Dios hacía todo el trabajo. Podían disfrutar de muchas cosas hermosas. Hoy yo veo en muchos lugares las cosas hermosas que Dios ha creado, maravillosas, ¿sí? Y en aquel tiempo, cuán maravillosos serían. Pero ¿qué pasa? En aquellos tiempos se iba deteriorando la humanidad. En estos tiempos, la humanidad se va deteriorando y de la misma forma. En aquel tiempo, la degeneración del hombre, de la mujer, estaba siendo cada vez mayor. Hoy en día, la degeneración del hombre, de la mujer, está siendo cada vez mayor. Hoy las leyes apoyan todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Quiere decir que aquellos que apoyan y hacen leyes conforme a la voluntad del enemigo son sus siervos. Pero nosotros, Dios nos ha mandado a obedecer sus mandamientos, sus estatutos. ¿Sí? Dios nos ha mandado a eso. Y nos ha mandado a predicar porque el fin está cerca. Ya estamos viendo que una de las cosas que decía el Señor, bueno, va a haber hambre, va a haber pestilencia, todo eso lo vemos. Va a haber guerras y rumores de guerra, estamos viéndolo. Dice, pero hay que esperar a que Él venga, en santidad. ¿Por qué? Porque Él mismo está diciendo allí, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Llevo 40 años predicando el Evangelio, pero no vale de nada que mañana lo quiera dejar y se terminó, porque no he perseverado hasta el fin. ¿Qué significa? Debo perseverar hasta el último segundo de mi vida predicando el Evangelio. Porque Dios dice que el que perseverare hasta el fin, el que trabajare hasta el fin, el que predicare hasta el fin, ese va a ser salvo. ¿Sí? En los días de Noé, nadie sabía lo que era una lluvia. Y se burlaban de Noé, y Noé haciendo una arca ahí, y todo el mundo se reía de él. Nadie quería creer. Hoy tampoco las personas quieren creer. Ahora, fíjense bien, comenzó la lluvia. O sea, en ese momento dice la palabra, como hoy en día, todos se casaban y se daban en casamiento. Todo el mundo estaba de fiesta, todo el mundo vivía una vida normal, mientras Noé, obedeciendo a Dios, estaba haciendo el arca. ¿Para qué? Para salvar a todos los que quisieran. Para salvar a todos los que quisieran salvarse. Pero ¿qué pasa? Nadie escuchó. Solamente Noé continuó sin escuchar los comentarios de los demás. ¿Y qué hizo? Sus hijos crecieron, le buscó las esposas para los 3 hijos, él tenía su esposa, ¿sí? ¿Y qué pasó?
dijo Dios, bueno, se terminó el tiempo. Y estas 8 personas, con todos los animales, porque todo el mundo lo sabe, por eso no lo comento, estaban dentro del arca. Pero hay una cosa que ustedes deben entender. ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿Saben una cosa? La puerta del arca, nadie la podía cerrar por fuera y nadie la podía cerrar por dentro. Dios bendijo a Noé por su obediencia y bendijo a toda su familia. Yo obedezco a Dios y Dios bendice a todos mis familiares, llegándole a cada uno el evangelio y a cada uno dándole Dios orden de predicar el evangelio. ¿Sí? Dios salvó a Noé y su familia. Dios salva a cada uno de aquellos que quieren seguirlo y obedecerlo, y por promesa de Dios, todos los hijos, nietos e hijas, bisnietos, son bendecidos por aquel que comienza a obedecer a Dios. ¿Para qué? Porque si uno obedece a Dios, la promesa de Dios se va a todas las generaciones que le sigan a cada uno de aquellos que tomaron un día el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y obedeció el predicar la palabra de Dios. Es promesa de Dios que va a bendecir a todos los descendientes. Ahora, fíjense bien, así como en los días de Noé, dice el Señor, así va a ser la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor lo dice. ¿Qué pasó? Se predicó un tiempo, 120 años, y se cerró la puerta. Dios cerró la puerta. No la cerró Noé, ni la cerró nadie que estaba de afuera, ni nadie que estaba de adentro. Esa puerta la cerró Dios. Dios les dio oportunidad 120 años para arrepentirse. ¿Y qué pasó? En esos 120 años no se arrepintió nadie. Y no creían, y un momento se cerró la puerta y se terminó lo que se llama oportunidad. ¿Qué dice la palabra? Dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. ¿Sí? Buscad a Dios, ¿sí? Mientras pueda ser hallado. Buscadle entre tanto Él está cercano. Hoy el Señor está cerca, está a la puerta. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres la puerta, yo voy a entrar. Voy a cenar contigo. Tú vas a cenar conmigo. Vamos a tener comunión. Pero si abres la puerta. Así que hermanos y hermanas, todos aquellos que han compartido la palabra de Dios conmigo, todas las personas, incluido Luciani, le doy gracias al Señor. Vamos a ir hasta ahí nomás, si no se me van a cansar. A todas las hermanas, a la pastora Santiago Padilla de Puerto Rico, a Luciani de allá de Virginia, Estados Unidos, que Dios les bendiga. Y que puedan entender que, como yo un día y el mismo Dios me lo dijo, eso que predicaste ayer es para vos también. Yo te puse ese mensaje en la boca. Me lo dijo a través de un profeta, un verdadero profeta. Ese mensaje es para vos. ¿Y qué me dijo?
el que pone la mano en el arado no puede mirar ya más hacia atrás. Es hora de ir para adelante, para siempre, y el que perseverare hasta el fin, ese será salvo, porque el Señor lo dice. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, que el Señor les bendiga, y gracias por haber compartido esta palabra conmigo. Que Dios les bendiga, que Dios les alumbre el entendimiento. ¿Sí? Así oraba Pablo, que Dios le dé entendimiento y alumbre ese entendimiento con el poder de Dios. Que el Señor les bendiga. Hermanos.